Bienvenidos al laboratorio. Vamos a ver el puente de Winston. Vamos a ver las mediciones de este puente para corroborar lo que dijimos en la clase. Aquí podemos ver el puente. Tenemos dos resistencias. Utilicé unas de 2K que tenía aquí disponibles. Este 2K, este 2K. Aquí tenemos el potenciómetro y esta es nuestra resistencia que no sabemos de qué valor es. Y vamos a suponer que no tenemos un ómetro a la mano, pero tenemos un voltímetro para hacer mediciones, pero realmente lo que les acabo de decir son puras mentiras porque, pues, ¿cómo voy a saber cuánto vale si tengo que medir la resistencia del, del ómetro, perdón, del ómetro, la resistencia del potenciómetro y pues, pues tengo que usar un ómetro, ¿no? Pero lo que quiero es más que nada demostrar el punto de la medición del puente de Winston, de la medición, perdón, para ver cómo encontramos los valores de una resistencia desconocida, en este caso. Normalmente aquí no tiene mucho sentido para nosotros hablar de la resistencia desconocida porque la estamos midiendo con el multímetro, pero si esto ya lo alimentamos a un circuito electrónico, de esta forma sí podemos saber ya con la electrónica qué valor estamos midiendo y en este caso el potenciómetro podría ser nuestro indicador de valor de resistencia o cuando vamos midiendo el potenciómetro iríamos mostrando el valor de resistencia cuando la encontramos y ya la definimos en el sistema. Para eso sirve esto, pero sus aplicaciones mayores son en galgas tensométricas. Por ejemplo, en una báscula se utiliza este tipo de puente para hacer mediciones del peso que está teniendo una galga en sí y se utilizan las otras galgas para compensar por temperatura a estos circuitos. Se utiliza también en las mediciones de termopares. Entonces el puente es muy utilizado y por esa razón creo yo que es necesario verlo y entender qué es lo que se está haciendo y cómo se habla de hacerlo del desbalance del puente o el balance del puente para poder utilizarlo. Entonces, lo que yo quiero aquí demostrar es que sí funciona para encontrar el valor de una resistencia que desconocemos y prácticamente eso demuestra el funcionamiento del puente. Ok, entonces aquí tenemos conectado, tenemos las dos resistencias, la resistencia que no conocemos, el potenciómetro para encontrar esa resistencia y necesitamos medir aquí en el centro que el voltaje entre estos dos, que son las terminales del multímetro, que el voltaje me dé cero. Cuando el voltaje me da cero, aquí tengo un voltaje que es el voltaje de la entrada, nos vamos a hacer esa medición antes para poderlo ver bien. Aquí es el voltaje de la entrada entre dos porque las resistencias son iguales. Nuestro voltaje de entrada lo pueden ver aquí, son 11.96. Y en la mitad pues tengo 5.968, que es la mitad de ese valor que medí, que debo tener en ambas resistencias el mismo valor, ¿no? 5.99, 5.96. Tenemos un pequeño variación por la medición de la resistencia, pero para fines prácticos digamos que es el mismo valor. Si requerimos precisión, obviamente, pues no estaría utilizando resistencia del 5%, estaría utilizando resistencias del 0.1 o del 0.01%, que por cierto son bastante caras por la precisión. Ok, entonces aquí voy a utilizar este potenciómetro, voy a mover este potenciómetro hasta que el voltaje me dé cero. Lo puedo mover hacia cualquier lado, al lado que, si ven que se va haciendo más grande, pues para el otro lado, ¿no? Que se vaya acercando al cero. Aquí lo vamos viendo, ya me voy acercando al cero. Ya me pasé. Obviamente utilizaríamos un potenciómetro de multivuelta para obtener una mejor este, sensibilidad al momento de moverle. Aquí como lo estoy haciendo yo, pues obviamente no es tan bueno el potenciómetro porque es de media vuelta, entonces tengo muy poco rango para modificarlo. De hecho, déjenme ver, esto está ahí, me falta muy poquito para tenerlo. Ya me pasé.
Se me está haciendo hasta complicado hacer el experimento. Déjame lo muevo con los dedos a ver si es más. Está casi cero. No se quiere dejar. Eso es lo más que más me puedo acercar a cero. Son 0.01. Entonces, ese valor que tenemos en el potenciómetro debería ser el valor de la resistencia. Entonces, déjenme apagar la fuente para medir la resistencia. Y el valor de la resistencia aquí en el ómetro, perdón, en el potenciómetro, dice que es de 210 ohms y la resistencia mide 213. Entonces estamos muy cerca del valor, sigo mal, del valor 210, 213. La precisión de la medición pues obviamente está dependiendo de que no me acerco yo al valor de cero en la medición. Voy a utilizar otra resistencia, voy a quitar esta y ahora vamos a poner una resistencia de otro valor. Por ejemplo, tengo una de, esta no alcanzo a ver, creo que es de 560 ohms. Vamos a ponerla. Entonces, obviamente, nuestro potenciómetro pues debe seguir midiendo lo que habíamos medido ahorita. 200 y algo. Ok. 262.6, que era la que quitamos. A ver. Más o menos. Ok. Vamos a poner esta que sigue. Y obviamente, si ahorita hacemos la medición de voltaje, pues ya va a estar otra vez desbalanceado. Porque ya esa resistencia no es. Vamos a ver si podemos balancearlo otra vez. Venderlo. Entonces ahora voy a moverlo hasta encontrar 0 volts, ya me pasé. A ver. No, creo que voy para arriba. A ver, vamos a ver por qué tengo tanta variación en la medición. Acercarnos a cero lo más que podamos. Hay muchas variaciones en la medición de mi circuito. Vamos a ver qué pudiera estarnos causando de variaciones en la medición. Ay, ya sé que es que esta resistencia no es de 560, es de 56. Entonces está muy pequeña y se está calentando mucho y por eso están variando tanto las mediciones. Esta sí es de 560.
Ok, eso era lo que estaba pasando. Vamos a poner este otro. Espero que no se haya calentado el potenciómetro. Vamos a ver la medición ahora. Ujú. Para que es más fácil controlar. La versión que estuvimos viendo ahorita en la otra medición es porque la resistencia empezó a calentar y empieza a variar su resistencia con la temperatura. Este casi llegamos al cero. No tanto, canté victoria antes de tiempo. Ahí está, punto cero, cero, ya, casi cero. No, pues sí llegó a cero. Ok, ahí tenemos, entonces se supone que el valor que tenemos del potenciómetro debe ser el valor de la resistencia. Vamos a desconectar la fuente para medir la resistencia. Ok, vamos a poner aquí NOMS. A ver. Tenemos 561, 560 punto, pues me varía aquí la medición esta. 560. Y este mide 559.7. Entonces, si se fijan, la medición es casi la misma. Entonces, con esto podemos corroborar. No se ve el circuito, sí se ve. Podemos corroborar este, perfectamente bien que el puente de Wheatstone funciona para encontrar el valor de otra resistencia cuando la desconocemos. Muy bien, pues con esto termino el laboratorio del puente de Wheatstone. En los proyectos que vamos a hacer mediciones de temperatura y vamos a hacer mediciones de una galga extensométrica. Y entonces vamos a volver a hablar del puente de Wheatstone y las conexiones que se tienen ahí para poder hacer funcionar la, la báscula en este caso. Y veremos esta aplicación ya ahí y la entenderán ustedes ahora sí en cómo se aplica para poder hacer otros proyectos. Espero les haya servido la práctica. Cualquier cosa, pues me pueden poner un comentario si tienen alguna duda. Los veo en otro laboratorio.